Bueno, hola, soy Miguel Ángel Muñoz García. Este es mi video sobre la medicina legal. Vamos a tocar varios temas en esta exposición. Es para el examen del segundo parcial de la materia de medicina legal. Eh, y hoy vamos a ver lo que son varios temas. Iniciando con el acto médico, vamos a explicarlo detalladamente cada uno. La práctica médica, el expediente clínico, lex artis y para terminar la medicina forense. Claramente vamos a detallar cada parte de este contenido en las siguientes diapositivas y al final de estas diapositivas va a estar lo que es la bibliografía que utilicé para poder realizar mi presentación y este video. Iniciamos pues con el acto médico, que en definición es toda acción realizada por un profesional de la salud para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades que se ejecuta con fines terapéuticos y que está pues respaldada por el conocimiento científico y la ética profesional. Para realizarse cada acción que veamos durante esta presentación, cada acto médico, cada práctica médica que se vaya a realizar, se necesita obviamente el consentimiento del paciente en todo momento. Tiene sus implicaciones científicas, claro, el acto médico, que es basarse en evidencia científica actualizada. O sea, como sabemos, la medicina se va actualizando regularmente. No es la misma información que tenemos actualmente a la que teníamos hace 100 años. Y tampoco es la misma que tenemos actualmente a la que teníamos hace unos 10 5 años. Realmente hay información universal como los huesos, que son igual 206 en la mayoría de los humanos. Hay ciertos cambios, pero hay información que se va descubriendo y que va modificando todo el conocimiento que tenemos y se va renovando este conocimiento. También sobre las aplicaciones de guías clínicas y protocolos de atención médica. Es un punto importante a tratar, ya que las guías clínicas, al menos en México, no se actualizan tan recientemente o tan frecuentemente como uno pensaría en ciertos temas como los que hemos visto en este semestre o en general en la carrera de medicina. Podemos meternos en las guías de práctica clínica y ver que la última actualización es de hace 10 años, hace 5 años. Y realmente ya no son funcionales esas guías de práctica clínica porque ya es información vieja. Entonces, se busca de otras maneras, se busca desde protocolos de atención que vienen aquí, desde el IMSS, el ISSSTE, que sí renovan un poco más su información, pero las guías de práctica clínica en general en México, hay algunas que se actualizan, hay otras que no se han actualizado tanto, y entonces necesitamos tomar eso con ciertas pinzas, necesitamos tomar la información más certera y más renovada. Y claramente, si tenemos esta información, pues necesitamos actualizarnos. El profesional de la salud, el doctor o la doctora, se tiene que actualizar. De nada sirve tener esa información y no tenerla y no revisarla, porque si no, hay doctores que siguen teniendo unas prácticas médicas de hace 10 15 años porque ellos piensan que es lo más vigente o piensan que es lo correcto y ya se ha demostrado que en ciertos actos realmente son más que se necesitan actualizar. Hay doctores que no se actualizan por nada del mundo, que siguen, que se les dice los de la old school, los de la vieja guardia. Eh, y obviamente en medicina se necesita renovar uno constantemente, cada 6 meses, cada año sale información, cada mes que sale nuevos artículos sobre las enfermedades, sobre nueva información que nos pueden ayudar para brindarle el mejor tratamiento y el mejor trato hacia nuestros pacientes, que eso es lo que se trata. Tiene implicaciones éticas, claro, como los principios de bioética, que son, recordemos, uno de ellos es la de la autonomía, que la persona es dueña de tomar sus propias decisiones sin coacciones ni restricciones, sin presiones o interrupciones, relacionado tanto a sus creencias o valores antes de ser sometido a cualquier intervención. La persona tiene que decidir sobre todo momento, sobre lo que quiere y lo que no quiere, sobre qué tratamiento recibir, sobre cómo, sobre el diagnóstico que le están dando. Tiene que enterarse de todo y al final son decisiones que la persona toma, no el médico. Eh, y también influye mucho en las creencias, como hemos visto en ciertas creencias, como los testigos de Jehová, que no pueden transfundirse sangre por cuestión de sus creencias. Y se tiene que ver cada simple y sencilla manera para poder darle el mejor trato. En pacientes como los testigos de Jehová y son operaciones complicadas, obviamente se le tiene que informar al paciente que la cirugía tiene riesgos, que toda cirugía tiene riesgos, tanto mayores como menores. Entonces, al paciente se le tiene que informar que a lo mejor se necesita sangre
Y si el paciente no quiere sangre, pues se le tiene que informar que si no recibe, si en caso de necesitar la sangre no se reciba, puede llegar hasta fallecer. Y el paciente tiene que estar de acuerdo o no si recibir esa operación o no recibirla. O sea, al final de cuentas es la decisión del paciente cada cosa que se va a tomar. El de beneficencia, que se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios. Deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares, que en otras palabras, pues es obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente y que se debe procurar el bienestar de la persona enferma. O sea, nosotros no debemos de buscar, como médicos, nosotros no tenemos que buscar el beneficio de que, ¿sabes qué? Este estudio no lo necesita el paciente, pero como yo soy dueño de un porcentaje de la máquina, pues me resulta beneficioso, pero para mi cartera. Pues realmente no, o sea, se necesita buscar la beneficencia del paciente en todo momento. Se tiene que buscar que el paciente realmente hacer unos estudios certeros que realmente ayuden a buscar el diagnóstico del paciente y ayuden a buscar el mejor tratamiento para este. No buscar que gaste más el paciente, no buscar hacer daño al paciente, buscar que el paciente se mejore siempre. Van a haber situaciones que los pacientes no va a poder mejorar, pero mínimo lo vamos a poder estabilizar o quitarle el dolor que tiene como en situaciones ya terminales, que es lo que buscamos, mejorar al paciente y quitarle el dolor que tenga. Proseguimos al de no maleficencia, que este es uno de los más antiguos, desde la medicina hipocrática, como el primum non nocere, que, o sea, no hacer daño al paciente en pocas palabras, que es la formulación negativa del principio de beneficencia, que nos obliga a siempre a promover el bien, que los preceptos morales, pues, provenientes de este principio son de no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidades evitables. Claro que lo de no causar dolor es un poco quisquilloso, ya que al momento de realizar una inyección o sacar sangre, pues se produce dolor, pero no es porque uno quiera provocar ese dolor, es necesario ese dolor. Pero hay dolores que son opcionales, que se pueden evitar, y hay dolores como el de sacar sangre y eso que pues, obviamente le va a pasar al paciente. Siempre tenemos que buscar que el paciente esté lo más cómodo, que no busquemos simplemente el que el paciente sufra, que es realmente algo innecesario. Y, y discapacidades evitables, claramente. O sea, realmente siempre buscar que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y por último, el de justicia, que pues, son los recursos de salud que se deben distribuir de manera equitativa y justa, siguiendo el principio básico que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Y todos los seres humanos tienen que recibir un sistema de salud bueno, tienen que recibir una atención de su salud buena y recibir, si necesitan cirugías, realizarlas, que realmente esto se ve muy complicado actualmente, como hemos visto en el hospital de alta especialidad, que no se realizan cirugías actualmente. Sí se realizan, pero no en la cantidad que se realizaban antes por falta de insumos. Eh, y esto al final es dejar a pacientes al lado, o sea, centrarse en los pacientes más necesitados, en los pacientes que sus cirugías son urgentes para hacer de al lado los pacientes que tienen cirugías como que no son tan urgentes. Todas las cirugías, en ese sentido, que se hacen en un hospital público, son urgentes, o sea, son necesarias para la calidad de la persona. Y se necesita tener una justicia para que todas las personas tengan los recursos, lleven los recursos necesarios para que se pueda realizar su cirugía o realizar su tratamiento. Hemos visto también situaciones en las cuales no tienen tratamiento en los hospitales. Y al final de cuentas, el paciente no se puede ir sin su tratamiento porque es para su calidad de vida, es para mejorar ellos, para tanto el tratamiento de su enfermedad como para curarla, o como para tratar esa enfermedad que no se le va a quitar, pero es para controlar los síntomas, para controlar el mejor, tener una mejor calidad de vida. Y al final todos deben de recibirlo. Todos. O sea, ninguna persona se debe ir sin su tratamiento o sin su cirugía, porque son necesarios. Para eso están los médicos, para dar ese tratamiento. Y claro, detrás de esto tiene muchísimas implicaciones económicas, políticas, etcétera, etcétera. Y se complica mucho al momento de hacer este trato, el acto médico. Eh, claro, si se irrumpe en algún momento el acto médico, si se hace mal el acto médico, pues puede llevar a amonestaciones desde civiles como indemnización por daños, a penales por procesos judiciales, ya sea por negligencia, mala praxis, etcétera, etcétera, y administrativas como sanciones por parte de las instituciones de salud en la cual esté el trabajador o esté el doctor o doctora, o doctor, doctora, psiquiatra, o sea, la persona que esté ahí en ese momento. Eh, entonces sí tiene implicaciones legales cada acto o cada acción que nosotros tomemos con nuestros pacientes.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya pasando a la práctica médica, pues la práctica médica, en pocas palabras, es una actividad habitual, es sistemática y profesional del médico en el ejercicio de su profesión. O sea, el médico obviamente va a estar habituado a hacer esta realización de los actos médicos diariamente, porque tiene que hacerlo. Eh, entonces, incluye todos los actos médicos realizados durante la atención del paciente. Entonces, ya vimos que la práctica médica engloba lo que son los actos médicos. ¿Tiene implicaciones legales? Todo tiene implicaciones legales que se debe realizar conforme a la ley mediante la regulación de la Ley General de Salud y las normas oficiales, que tenemos que estar apegados a ellos en todo momento para pues no tener igual como vimos ciertas amonestaciones y que lleguen, pueden llegar hasta quitarnos nuestra cédula profesional. Entonces, nos tenemos que regir en todo momento mediante la ley. La ley es lo que indica lo que tenemos que hacer y lo que se tiene que realizar. Eh, Como toda situación, tenemos los médicos derechos y obligaciones, tanto con el paciente como con el sistema, que nuestro derecho es a ejercer libremente su profesión. Por decirlo libremente no significa que podemos hacer lo que nosotros queramos. No, tenemos que regirnos igual por la ley y por las evidencias científica y por las guías de práctica. Que claro, tenemos un libro abierto a poder utilizar estos, pero no es simplemente de que libremente tú lo puedes utilizar. No, tenemos obligación de brindar atención adecuada, registrar la información clínica y respetar siempre la vida del paciente y la decisión del paciente. Eh, en la obligación de brindar atención, pues nosotros siempre hemos querido, cuando vamos al médico, tener una atención de calidad. Y cuando nosotros nos reciben un médico que está de malas, que nos trata mal, decimos: "Uy, ¿qué onda con este señor? O sea, ¿por qué me trata de esta manera?". O sea, al final el médico está ahí para aliviar el dolor del paciente, para escuchar al paciente, y nosotros nos debemos al paciente. Un médico sin paciente no es médico, al final de cuentas. O sea, el médico está ahí para los pacientes. Tenemos que registrar toda la información clínica que nos vayamos obteniendo del paciente y que se vaya obteniendo durante el progreso que se da durante las citas con el paciente. Y respetar es algo básico en esta situación, respetar la vida del paciente y sus decisiones. También como nosotros tenemos derechos y obligaciones, el paciente también tiene. Tiene derecho a la información, a la privacidad, al trato digno y consentimiento informado, y también tiene obligación a seguir las indicaciones que nosotros le tenemos y brindar información veraz. Eh, el derecho a la información, pues nosotros tenemos que decirle al paciente todo lo que te está pasando, ¿no? O sea, con la información que nosotros vamos recapitulando, nosotros necesitamos decírselo al paciente. El paciente no puede quedarse sin saber su diagnóstico, el tratamiento que tiene, porque esto va a ser crucial para hacer el consentimiento informado. El consentimiento informado es, en pocas palabras, que el paciente sepa lo que está pasando de manera totalitaria en su cuerpo, en su proceso fisiopatológico. Y el trato digno, como lo comentamos antes, igual, básico. Y obviamente, pues tienen las obligaciones de seguir indicaciones. Si el paciente no sigue las indicaciones del médico, realmente no se puede hacer mucho. Al final, el médico siempre va a estar dando cómo se tiene que tratar la enfermedad del paciente y el paciente tiene que seguir las indicaciones que se dé. Si no, de nada sirve todo lo que se está haciendo. Y obviamente, el paciente no tiene que mentirle al médico en momentos de dar la información, tiene que dar la información certera y verídica de su situación en global para la historia clínica. Y la confidencialidad y consentimiento informado, pues, es el secreto médico, es una garantía de confidencialidad de la información del paciente. Y el consentimiento informado, pues, es una autorización del paciente para procedimientos médicos tras recibir información clara. Entonces, el secreto médico es que nosotros, como médicos, citones. O sea, a menos que se requiera y se informa al paciente que ese expediente médico se pueda utilizar en un caso clínico para exponerlo ante las autoridades o ante médicos que se están preparando con estudiantes o internos o residentes, claramente quitando la información privada como el nombre, domicilio, etcétera, etcétera. O sea, nada más la información necesaria. Pero en todo caso se necesita decirle al paciente que si se puede exponer su caso. Y si el paciente dice que no, es no. El consentimiento informado también, siempre recibir, el paciente tiene que saber lo que está pasando para que él lo pueda afirmar, porque hay pacientes que no saben nada y lo firman de todos modos, o sea, ni siquiera saben qué es lo que está pasando, qué enfermedad tienen, qué tratamiento le están dando, y aún así lo firman. Entonces, uno como médico tiene que darle la mejor información, la información más veraz para que el paciente sepa y pueda firmar su consentimiento informado de la mejor manera. Eh,
Pasando al Lex Artis, pues el Lex Artis es el conjunto de normas, conocimientos, habilidades y principios que definen la buena práctica médica en un momento histórico determinado. Es lo que hace el médico en pocas palabras, es la práctica médica que realiza. Para tener un Lex Artis, el médico se tuvo que haber preparado muchísimo. En la escuela te preparan para el conocimiento, pero muchísimas de las habilidades o principios que rigen a los médicos los vas desarrollando desde la infancia, desde el respeto hacia el paciente, que es respeto a la otra persona, se van desarrollando desde la infancia. Si un médico no tiene estos valores desde el principio, va a estar batallando en un futuro y aquí es donde se va a ver complicado el ex artis. Tiene una importancia el ex artis, que es el criterio que emplea el derecho para determinar la corrección de la práctica médica y se trata de un factor decisivo para concretar el alcance de los deberes, responsabilidades y derechos de los profesionales y los usuarios. Es un criterio en pocas palabras que se utiliza para saber si el doctor está realmente haciendo las cosas bien, para que el derecho pueda decir, ¿sabes qué? Si lo hizo bien, ¿sabes qué? No lo hizo bien. ¿Sabes que esta práctica médica realmente le faltó mucho? ¿Sabes que no le dio información veraz? El paciente no sabía lo que le estaban haciendo, provocó dolor en vez de sanarlo, etcétera, etcétera. El expediente. Pasamos a un tema complicado en todos lados, al menos en el sistema público en el cual yo he visto. Es un tema que se sigue batallando mucho el expediente. Que el expediente, en pocas palabras, funciona para documentar la atención brindada, permitir continuidad asistencial y funciona como respaldo legal y técnico. Documentar la atención brindada, ¿para qué? Pues sirve para tener todo, o sea, un médico no se va a aprender un paciente que vio hace 3 años. O sea, obviamente no, para eso sirve el expediente. Viene el paciente, el médico lee el expediente, sabe de qué trata el paciente, sabe quién es el paciente y sabe qué es lo que puede ir buscando. En pacientes ya obviamente subsecuentes. En pacientes nuevos que se tiene que hacer la apertura de un expediente con su historia clínica, etcétera, etcétera, pues ahí va recapitulando toda la información que le va a ayudar al médico pues para llegar al diagnóstico. Permitir continuidad asistencial para que en caso del médico que, ¿sabes qué? Es que yo te estoy atendiendo en cardiología, pero necesito que te atienda en neurología, pues el expediente sirve para los dos. Y al final, neurología y cardiología, un ejemplo, van a ayudarse porque el cardiólogo va a ver qué medicamento le está dando el neurólogo va a estar viendo qué tratamiento le da el cardiólogo, y así, para que no se compliquen y que estos medicamentos que le estén dando o estos tratamientos que le estén dando no choquen entre sí y puedan provocar una reacción adversa. También funciona en el caso de que un paciente se está atendiendo en un sistema privado y diga, ¿sabes qué? Ocupo una copia de mi expediente clínico que por ley necesito mantenerlo, creo, 5 años mínimo la institución de salud. Ir a otra institución de salud y decirle, aquí está mi expediente clínico y poder a partir desde ahí, o sea, no partir desde cero. Y pues funciona como respaldo legal y técnico, por eso necesita estar de la mejor manera el expediente. Los elementos que llevan a cabo el expediente clínico, pues es la historia clínica, que sabemos todas sus partes, que es recopilar toda la información del paciente. Las notas de evolución que lleva el paciente, los resultados de laboratorio y gabinete que se están llevando cita tras cita, los diagnósticos que se estén llevando, el diagnóstico, el tratamiento y el consentimiento informado. El consentimiento informado es de cajón, o sea, el consentimiento informado es siempre. Eh, la historia clínica, pues ya sabemos, recapitular la información, las notas de evolución de cómo va pues evolucionando el paciente, los resultados que se van llevando a cabo. Todo esto es importante para ver al paciente de una manera completa, para que cada médico que vea este expediente al momento de atender al paciente pueda ver al paciente no como una enfermedad, sino como una totalidad. Ver desde la historia clínica qué es lo que come el paciente, cómo es cómo vive, sus hábitos, etcétera, etcétera. Las notas de evolución de cómo va el paciente desde hace rato, los resultados que tienen sus laboratorios para ver qué subió, qué bajó, los diagnósticos que ha tenido el paciente para ver qué enfermedades ha tenido, qué indicio puedes tener para una nueva patología, y los tratamientos para ver si se fueron certeros o no. O sea, todo es necesario. Y llegamos a un punto, la responsabilidad del médico, ya que el personal de salud debe llenar correctamente, sin alteraciones ni omisiones, el expediente. Esto se ha visto muchísimas veces que no se realiza bien. Esto siempre le dejan al interno o al estudiante que realice el expediente clínico, llene este, y sabemos muy bien que apenas el estudiante anda sabiendo qué es medicina como para ponerlo a hacer este tipo de
de documentos que son legales, que realmente son importantes. Entonces, si a veces los mismos doctores que ya son especialistas, etcétera, realizan mal el llenado del expediente, imagínense un estudiante, un interno. Eh, entonces aquí, y al mismo orden, o sea, todo tiene un orden. El expediente clínico lleva un orden que en muchas instituciones al momento de abrir el expediente en una de las partes, contrapartes, viene el orden que tienen que llevar los papeles o los documentos dentro de este expediente. Y ni siquiera están en orden a veces, o sea, están revueltos o alguien los tiene que acomodar. Y eso es lo que más he visto que batallan muchas veces, y hasta la pérdida de sus expedientes. ¿De dónde dejaron el expediente? ¿Quién sabe? Ahora búsquenlo. O sea, una cuestión totalmente muy cañona con lo de los expedientes, al menos en el sistema público, que es lo que he visto. Eh, ya ven de la protección de datos como lo que comentábamos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales siempre está ahí para ver qué está pasando y pues el paciente tiene derecho a la confidencialidad de su información, o sea, no tiene que estar rotando el expediente clínico por todo el hospital, saliendo del hospital, o sea, el expediente clínico se queda dentro del hospital y nada más a las personas que necesitan verlo y realizarlo. Que hemos visto que entra Juan Cuerdas al hospital, puede entrar quien sea a ver el expediente, o sea, muchas veces al hospital tú puedes entrar con un gafete, con un traje médico, con una bata y así. No te dice nada, te dicen buenos días, tú te pasas, ves los expedientes como si nada, o sea, no hay ningún tipo de seguridad para proteger la información del paciente. O sea, quien sea puede entrar al hospital y no hay ningún problema. O sea, los guardias no te dicen quién es usted, no necesitas pasar ciertos registros, al menos en los hospitales que he ido. Eh, pasas como si nada. O sea, no hay una protección como tal a la información del paciente, que claro, al momento de hacer exposiciones sobre los casos clínicos, sí o sí se tiene que hacer la protección de sus datos. Y también en momentos de hacer investigaciones. En las investigaciones siempre se tiene que hacer también un consentimiento informado que lleve a cabo y que diga que esa es la información que se va a recopilar. En un consentimiento informado en una investigación no ocupas el nombre de la persona, no ocupas dónde vive la persona en la mayoría de los casos. Ocupa ciertos datos necesarios, no la información privada del paciente. Y pasando por último, pues la medicina forense, que iniciando por momentos históricos, que es Egipto y Roma, que son los primeros registros que se han tenido. Los egipcios siempre han embalsamado y se han tenido registros al momento de hacer estos procedimientos con los faraones o con las personas. En la Edad Media, pues ya empezaban a hacer las autopsias autorizadas por la Iglesia. Y en el siglo XIX ya empezamos con la institucionalización de la medicina legal. En México, eh, se tiene una historia muy amplia que los centré en estos pequeños puntos. Que todo inició, o sea, la medicina forense inició en México en el 1536 con la primera necropsia que se hizo por el médico Cristóbal Méndez. Luego pasamos 300 años casi después, a 1833 con Valentín Gómez Farías, que instaló la cátedra de medicina legal en el establecimiento de ciencias médicas. El doctor Luis Hidalgo y Carpio, que es considerado el padre de la medicina forense en México, pues él fue el que impulsó su enseñanza y participó en la redacción de los códigos penales en el 71, en el 1871. Y luego, en el 1903, se creó ya formalmente el servicio de médico legal, para pasar al 64, que ya es donde se impartió el primer curso oficial en medicina forense, y en el 85 el IEPN fundó la especialidad. Y ya lo más reciente que tenemos, que es en el 2012, surgió como tal el Instituto de Ciencias Forenses, el INCIFO, que es el que tenemos arriba a la derecha, que ya consolidando la medicina forense como disciplina esencial en la partición de la justicia. Tenemos ramas y son varias. Desde las ramas de la medicina forense, desde la tanatología, que después estudia su muerte, el diagnóstico y el cronotano diagnóstico, que es cómo va sucediendo el, el proceso de muerte. La traumatología forense, que pues analiza las lesiones y el mecanismo que se realizó para saber si sí es certero el hecho que están comentando ya en situaciones jurídicas que llegan para decir, ¿sabes qué? Así murió y así murió la persona, y llega la traumatología forense para verificar esa información, a decir que no fue así. Verifican cómo fue que murió la persona, con qué
lesiones y cómo se realizaron estas. Y es una rama muy, muy, muy impresionante, desde cómo se apuñaló, en qué dirección, con qué velocidad, en qué ángulo, todos esos detalles muy importantes para poder llegar a a un veredicto. Pues la sexología forense, que se encarga de ya abusos sexuales, violación y delitos sexuales, que realmente, pues tristemente, es el pan de cada día que tenemos en México, que esto es muy frecuente. Eh, Toxicología forense, que detecta y analiza sustancias tóxicas o fármacos en el cuerpo, tanto internos como que se presentan en la piel, pues para saber si fue una sobredosis o que si alguien provocó esa sobredosis. Ya hemos visto muchos casos de que personas que realmente van de fiesta y ellos no se drogan, pero ya le echaron algo a la bebida y la paciente, bueno, el paciente no, la persona se desmayó, terminaron en quién sabe dónde, ya le quitaron órganos, falleció la persona, lo encuentran, se hacen el estudio toxicológico y descubren que fue drogado. Como casos de estos hay muchísimos. Y ya por último, la psiquiatría forense, que pues estudia los trastornos mentales y su implicación penal o civil, que obviamente pues muchas personas pasan por trastornos mentales que pueden llegar a provocar tanto la muerte de la persona como una muerte ajena, como que esas personas por ese trastorno mental provoquen o asesinen a una persona. Eh, Obviamente son ramas muy completas, son ramas muy cañonas que al final ayudan a complementar cada veredicto que se toma para hacer justicia. Tiene implicaciones legales, como todo, que es el dictamen forense, pues tiene validez legal. Al final de cuentas, se utiliza para llegar al veredicto. Se utiliza la participación del médico en juicios y peritaje, y el perito tiene responsabilidad penal y civil. O sea, al final es para llegar a la justicia, y para llegar a lo mejor y llegar a la verdad. Y como conclusión total de esta presentación, pues podemos decir que la medicina legal permite unir tanto la ciencia como la justicia, que todo médico debe conocer la ley para actuar con seguridad jurídica. Debemos de sabernosla sí o sí para no tener equivocaciones y que no nos lleven hasta el tambo, o sea, por lo más complicado que nos quiten la cédula. Pues imagínense, ya chutarse 6 años de medicina y luego la especialidad para que por una equivocación te quiten la cédula, pues no. Entonces hay que prepararnos para dar el mejor trato. Y por último, pues la práctica médica ética y legal es fundamental para la protección del paciente y del profesional de la salud. Es protección para ambos sentidos, tanto para el paciente como para nosotros. Y tenemos obligaciones tanto nosotros como el paciente. Entonces, esto es recíproco, es dando y dando. Eh, y al final, pues, tenemos que dar el mejor trato, tenemos que siempre estar abiertos para el paciente, siempre darle la mejor información, siempre darle el mejor tratamiento posible, y todo con las herramientas que se tengan. Y pues esta es la bibliografía que utilicé. Y pues muchas gracias por ver este video. Hablamos de un poco de todo y esta es mi presentación para el examen del segundo parcial de medicina legal. Reitero, soy Miguel Ángel Muñoz García y gracias por ver este video.